Del vocero presidencial, cuando le consultaron la rueda de prensa en Casa de Gobierno, un balance de estos primeros 6 meses. ¿Cuál es el tuyo? Bueno, me parece que para hacer un análisis, lo primero que tenemos que decir es que es bastante dispar lo que podemos analizar y concluir, ¿no? Quizás en una primera cuestión más relevante podemos decir ¿cuál era el objetivo del gobierno? Bueno, en principio el cambio de rumbo, el cambio de paradigma, eso que se habla tanto de que buscó ese cambio cultural. Me parece que en eso básicamente podemos decir que lo consigue, que logra ese objetivo en 6 meses. Por lo tanto, uno dice, bueno, se planta en una cuestión central, muy importante, ideológica, por cierto. Sin embargo, creo que consigue ese cambio de rumbo y también protagonizar, marcar la agenda. El presidente en primer plano cuando se hablaba de debilidad. Entonces vos me decís, claro, ¿cumplió? ¿Está aprobado este semestre? Bueno, te diría que en lo básico, en lo central, creo que sí. Después nos metemos en los dos déficits que yo diría. La articulación y la negociación política, que hoy con cierto pragmatismo creo que queda del lado de Guillermo Francos, y también en lo que tiene que ver con ciertos cambios de gestión, con una concepción del Estado más bien en retirada, como una herramienta que creo que no está, por lo menos en la concepción ideológica del presidente y su gobierno en general. Gabriel, ¿notaste que con el paso, ¿no?, de estos meses, ya vamos 6, comenzaron a entender, digamos, desde el presidente hasta los miembros del gobierno que es necesario el acuerdo, los arreglos? Lo vemos con la ley bases, ¿no?, que tuvo muchas idas, muchas vueltas. ¿Aprendieron a entender eso, que la política también se hace con acuerdos? En principio te diría que hay un aprendizaje en general. Eso sí, sin lugar a dudas me da la sensación de que el gobierno trabaja en esa lógica de aprender determinadas cuestiones para no cometer ciertos errores básicos. Tampoco puedo asegurarte que en esta instancia hayan comprendido de que la negociación está en primer plano, porque salir en un primer momento a articular una ley o intentar generar primero la ley ómnibus, luego la ley bases, y tratar a los congresistas de nido de ratas o de estafadores, etcétera, etcétera, y con ciertos insultos, no parece ser la mejor estrategia. También es verdad de que hoy en día mismo el presidente dijo, bueno, la verdad que lo que haga el Congreso me tiene un poco sin cuidado porque voy a vetar, porque no voy a entregar el déficit fiscal. Entonces, por un lado te diría que sí, es parte del posicionamiento del presidente, sobre todo mostrarse como diferente, no político. Todo lo que esté políticamente incorrecto creo que es el camino que elige. Por el otro también tiene que haber una cierta lógica de negociación. Por eso la inclusión de Guillermo Francos me parece en primer plano. Y el aprendizaje de que se necesita para hacer ese cambio profundo que pretende hacer este gobierno, como lo tiene diagnosticado, del consenso o ciertos acuerdos políticos para que pasen las leyes. Bien, Gabriel, bueno, a ver, 48 horas para este debate en el Senado de la Nación. Se está generando mucha expectativa, sobre todo desde lo político. A ver, ¿qué se va a debatir el miércoles? Ya sabemos, media sanción de la ley base, ya cuenta con la media sanción de la Cámara de Diputados. Pero ¿qué está debatiendo el Congreso este miércoles puntual? Yo creo que lo que está debatiendo, si lo miramos desde lo macro, es el rumbo que eligen de cierto espacio político, sobre todo te diría de la oposición, como llamamos, dialoguista, en donde qué camino elige, si el camino de poner palos en la rueda, de la confrontación, el freno, o en realidad darle un cierto aval, un cierto aire, para dejar que el gobierno logre una victoria muy necesaria, un gol como se dice, porque en 6 meses la realidad es que se necesitan ciertas leyes para dar un mensaje muy claro, tanto hacia adentro como hacia afuera, de que el gobierno tiene la capacidad, tiene la eficiencia para transitar con ese joystick político, para articular políticamente y negociar y lograr que se le aprueben ciertas leyes. Muchos dicen, la realidad es que están todas las leyes en una, por lo tanto por eso se demora. Y otros dicen, bueno, la realidad es que este gobierno ha demostrado que no tiene la cintura política o el pragmatismo para llegar a acuerdos necesarios en este país llamado Argentina. ¿Y cómo leemos el apoyo de los gobernadores de Juntos por el Cambio a pocas horas, digamos, ya pocos días de definir todo lo que tiene que ver con la ley bases? Bueno, me parece que es relevante sobre todo porque hubo algunos inconvenientes al principio con la ley ómnibus, sobre todo con el caso de Chubut y Nacho Torres. Me parece que
La articulación que entiende el gobierno tiene algunas vías y algunas dificultades. La primera es que entendió de que se tenía que negociar con los gobernadores. O sea, creo que la intención inicial del gobierno en general fue la de cierto avasallamiento, cierta agresión, ir por todo de alguna manera con un diagnóstico de que el 56% en la legitimidad de origen apalancado en esa cuestión iba a poder lograr torcer la voluntad de ciertos gobernadores y legisladores. Sin embargo, como todos sabemos, la política argentina no es tan lineal y es bastante complicada, por lo tanto entendió la necesidad de articulación con gobernadores. Luego también con diputados. La complejidad de senadores es adicional, porque se supone que los legisladores, tanto diputados como senadores, responden a sus gobernadores. Sin embargo, hay cierto caudal o cierto número de senadores que no necesariamente responden a sus gobiernos provinciales, a sus gobernadores. Por lo tanto, creo que el gobierno en ese sentido todavía tiene un trecho por aprender y creo que la inclusión de Guillermo Francos no solamente es útil como herramienta, sino como algo que él mismo dice, como traductor de un lado y el otro. Gabriel, gracias por venir. Por favor, ha sido un placer. Bien, seguimos así.